Ave María Purísima, yo soy el Padre Giovanni Arbeláez, misionero en Rusia. Hoy, 28 de agosto del año 2021, celebramos la memoria litúrgica de San Agustín, obispo de Hipona y padre de la Iglesia. Leemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la memoria de uno de los más grandes hombres de la historia de la humanidad. San Agustín, obispo de Hipona, padre de la Iglesia, maestro de generaciones. Quisiera pues, en esta breve homilía, hablarles de cómo este hombre fue elegido por Dios para ser el maestro de Occidente. Mucho sabemos de él. Él mismo nos cuenta la historia de su angustia interior, de sus batallas en lo más recóndito de su corazón, pero sobre todo la victoria de la gracia sobre el pecado y la debilidad humana en ese fabuloso libro Confesiones. Divido pues esta homilía en 3 partes. La primera, San Agustín antes de la conversión y San Agustín y su conversión como puntos de inflexión de la cultura. Primer punto, antes de la conversión. La vida de San Agustín es la vida de un hombre libre, con esa libertad que brindaba Occidente a finales del siglo IV, esclavizada en lo efímero. San Agustín podemos decir que fue la fruta más madura de su época. A modo de espada,
elaborada y afilada según los más prestigiosos métodos de su época. Educado en los más prestigiosos centros de la cultura romana, conocedor de la filosofía en boga de su época, como era el neoplatonismo y el maniqueísmo, conocedor de las artes liberales, o sea, la retórica, la música, la gramática, la poética, conocedor de las leyes, conocedor de la argumentación retórica y dialéctica, conocedor de la sofística como método de argumentación, escritor, conocedor del latín y del griego como sus lenguas maternas. Además, víctima de los pecados de su época. Podemos decir, pues, que era un hombre de su tiempo, como un excelso representante de los intereses culturales de su época, llamado a triunfar y resplandecer con la opaca luz que brinda este mundo. Segundo punto, su conversión. Pero Dios lo tenía para otros planes. Gracias a la visión y oraciones de su madre, Santa Mónica, recibió la gracia de la conversión, como maravillosamente lo describe el padre Muñoz, jesuita, en la revista Gregoriana del año 1948. Dice él: la conversión de San Agustín es como una introspección en aquel orden más secreto y recóndito en el que el hombre debe en cierto sentido forjar su propio ser, construir su propia historia íntima y encaminarse a su verdadero destino. San Agustín penetró dentro de su espíritu y examinó su problema, allí donde está la raíz de las crisis y conflictos que tejen al exterior la trama de la historia personal y universal. San Agustín profundiza en el ser, la vida y la historia interior para señalar entre las disimetrías de lo fugaz y de lo inmutable, del tiempo y de la eternidad, de lo fenoménico y de lo absoluto, la realidad concreta y palpitante sobre la que no cabe ningún escepticismo, aun cuando tal vez sea para el hombre preferible el no mirar al fondo de sí mismo. Su posición es hondamente humana, pero al mismo tiempo es esencialmente sobrenatural. Se esfuerza por penetrar en el enigma del corazón y logra, como pocos, intuir el hombre interior, pero sabe al mismo tiempo que al ceñir la visión de la vida humana a un orden meramente natural y relativo, conduciría nuestra mente a desesperar de hallar la verdad. Por eso, su genio se extiende en la visión del mundo interior a otras profundidades mucho más trascendentes, a las que no llega la sola luz de la razón, pero cuyos velos descubren de algún modo la luz de la fe. Porque al hombre que busca sinceramente la solución del tremendo problema que lleva dentro de sí mismo, no basta presentar las profundidades de su ser, la tragedia interior natural, sino que es necesario descubrirle otra tragedia, no menos real, que está en el fondo de la primera, la tragedia del pecado. Y al hombre que desea hallar el itinerario de la conversión hacia aquel que es la verdad y la vida, no basta mostrarle como punto de partida el retorno al interior de sí mismo y a las exigencias más hondas de su naturaleza, sino que es preciso revelarle una fuente más íntima y pura de luz y fuerza moral en la gracia divina. Está acá el padre Muñoz, jesuita. Tercer punto, el punto de inflexión. La conversión de este gran hombre fue el punto de inflexión de la cultura romana, pagana. Él, usando todos sus conocimientos culturales, sus grandes dotes humanas y a partir de su personal experiencia con Cristo, comenzó a brindarle al mundo occidental un sólido fundamento cultural, espiritual, doctrinal, canónico, fundado en la gracia de Cristo. Cabe recordar la situación particular en que se encuentra la Iglesia en esta época, terminadas las persecuciones, obtenida la libertad,
y aceptada como la religión de Estado. Tendrá que enfrentarse a sus enemigos internos, empezando así la época de las herejías y los cismas. San Agustín se convierte, pues, de algún modo en uno de los principales maestros del mundo occidental. Dios dio a esa época ese santo que, conociendo desde adentro su estructura fundante, supo establecer las bases para liberarla de la esclavitud, del escepticismo, de la superstición y del pecado, y establecer las bases de la cultura cristiana y la futura cristiandad. Cultura llamada a prolongar el misterio del Verbo encarnado, cultura que toda su energía brota desde el interior, en el conocimiento de la propia miseria y en la absoluta dependencia de la gracia de Cristo, transmitida ordinariamente por la Iglesia en sus sacramentos. Gracia que a su vez sana al hombre y lo eleva con la fuerza del Evangelio a tener una relación íntima con Dios, haciendo análogamente lo que hizo Cristo: suprimió lo diabólico, asumió lo humano y le comunicó lo divino. Pidamos, pues, queridos hermanos, por intercesión de María Santísima y del gran San Agustín, que Dios nos conceda muchos hombres, conocedores de las artes de nuestra época, decididos a alcanzar la santidad, cueste lo que cueste, sean espadas afiladas y trabajen en los puntos de inflexión de la cultura, para que con la gracia de Cristo supriman lo diabólico de nuestra época, asuman lo verdaderamente humano y lo eleven a una dimensión divina. Ave María Purísima, sin pecado concebida.